Yo no me olvido de grabar, avísenme, entonces comenzamos a grabar. Bueno, entonces este sería fuerza, que es una magnitud vectorial, y un desplazamiento, una magnitud vectorial. ¿Sí? Ya vamos después a detenernos, o sea, son dos vectores. Nosotros definimos la suma de vectores hasta ahora. ¿Sí? Resta de vectores también lo definimos, pudimos hacerlo. Ahora sería un producto escalar de dos vectores. Tenemos el vector desplazamiento que tiene una componente en X y una componente en Y. Eso ya sabíamos cuáles eran, ¿sí? ¿Se acuerdan de las componentes? O sea, sería lo que está reflejando sobre el eje X y lo que estaría reflejando sobre el eje Y. Serían las componentes en X, componente en Y. Siempre tenemos que plantear un sistema de referencia. Acuérdense de eso. Siempre debemos plantear un sistema de referencia, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Estamos? El sistema de referencia siempre nosotros lo planteamos como un eje Y, ¿sí? Y un eje X. ¿Está? Tenemos el eje Y, ¿sí? Y tenemos el eje X. ¿Está? Estos serían los ejes. ¿Se va entendiendo? Entonces Sí, nosotros teníamos lo siguiente. profe, ¿Sí? Te escucho. yo ingresé hace ratito y explicó mucho, sería. No, no, no. Simplemente hablé un poquitito de lo que nosotros ya habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? Ya habíamos planteado, acuérdense que yo le había hablado de vectores, ¿sí? Yo le planteé de vectores, habíamos definido la suma de vectores, vimos que estos eran la componente en X, es decir, vendría a ser lo que nosotros tenemos, eh, lo lo que vamos a reflejar sobre el eje X sería, este sería la componente en X, el vector, desplazamiento, esto que está acá, y este pedacito que está acá arriba sería la componente en Y, por eso de desplazamiento en X, desplazamiento en Y, son las dos componentes. ¿Sí? Sería si yo Bueno, formo este triángulo rectángulo, sería el cateto adyacente a este ángulo que hay entre el eje X y el vector desplazamiento, y este es el cateto opuesto, que sería la componente en Y. ¿Sí? Acuérdense que yo le pedí que ustedes vayan repasando vectores, ¿sí? Para no ir quedándose atrás. sí, gracias, profe. De nada, de nada. Entonces, nosotros tenemos acá el desplazamiento en Y, aquí desplazamiento en Y. Esta es la fuerza. La fuerza, por ejemplo, supónganse que acá yo estoy teniendo eh, por ejemplo, estoy teniendo acá un cuerpo y yo estoy empujando con una fuerza F. ¿Sí? Y este es el desplazamiento que está teniendo. Por ejemplo, supónganse que está sobre un plano inclinado, por eso tiene este desplazamiento. Supónganse que podría llegar así, por eso tiene este desplazamiento. ¿Sí? Supónganse que fuese así. Entonces decimos que, pónganse que este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo está sobre, decimos, un plano inclinado. ¿Sí? Tenemos un plano inclinado, sería algo así. ¿Se ve? Teníamos este plano inclinado. Entonces, si yo le empujo de esa manera, si por ejemplo estoy estirando, voy bajando, entonces tiene un desplazamiento de este tipo. Esa es la idea. Y por eso tiene este desplazamiento encima. Entonces, yo quiero el producto escalar. Este producto escalar de estos dos vectores, nosotros vamos a ver después qué significa ese producto escalar. Ese producto escalar va a tener una representación. No es que simplemente nosotros agarramos porque se nos ocurre nada más, definimos el producto escalar de esos vectores. El producto escalar de estos vectores, vamos a ver que el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento me va a dar algo muy importante que para nosotros va a ser el trabajo de esa fuerza. Por eso definimos en este caso producto escalar, es una aplicación del producto escalar. Entonces el producto escalar
En este caso le puedo decir que va a ser el trabajo que realiza esta fuerza durante ese desplazamiento. ¿Cómo calculo el producto escalar? Va a ser, lo represento de esta manera, con ese asterisco. ¿Ven? ¿Sí? Con ese asterisco. Algunas veces le decimos el producto punto, ¿sí? Y va a ser el módulo del desplazamiento, el módulo del vector de desplazamiento por el módulo de f por el coseno del ángulo que forman estos dos. Como su nombre lo dice, en el producto escalar es un escalar. No me da otro vector, me da un número, un escalar, que para nosotros, por ejemplo, va a ser trabajo entre desplazamiento y fuerza. Entonces, ¿qué es el módulo? Pregunta, ¿qué es el módulo de un vector? ¿Cómo calculo el módulo? No se me duerman. La magnitud del valor absoluto, exacto. El valor absoluto, la magnitud del vector, el tamaño del vector. ¿Y cómo lo calculo? ¿Cómo calculo teniendo por Pitágoras? Claro, teniendo los catetos, como yo le mostré, teniendo, por ejemplo, acá tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo, yo voy a tener que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pasando al otro lado me queda el tamaño que es D. ¿Sí? A ver si yo acá le tengo, a ver, tac, 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 tac. No, no tengo acá para mostrarle. Pero sabemos que eso sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver, pero por ahí simplemente, vamos a ponerlo acá. Si yo tengo un vector acá, ¿sí? Ahí ustedes pueden tener, justamente, si este es el vector B, esta es la componente en Y, esta es la componente en X, el módulo del vector B va a ser la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado. ¿Sí? Para nosotros, vamos a tener que este de X y este de Y. Entonces va a ser de X al cuadrado más de Y al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Lo mismo pasa con F y F y FI. Entonces, es por eso lo ponemos entre paréntesis, entre dos rayitas, que sería representado el módulo del vector. Ahora bien, esto me da un valor. También yo lo puedo representar de esta manera. Si yo tengo, como en este caso, tengo los productos, tengo las componentes del vector, vean, de X y de Y, 0. ¿Por qué aparece 0? ¿Por qué aparece 0 acá? ¿Qué representa ese 0? A ver, alguno que me diga, ¿por qué aparece ese 0 ahí abajo? La componente Z. Es la componente Z. Estamos en el plano XY, por eso tiene solamente dos componentes. O lo ponemos de X y de Y, sabemos que ya es 0, por eso no ponemos, pero ahí yo le puse para que aparezca, para que ustedes vean. Y la fuerza también está en X y en Y, está en el plano, vean, acá. Solamente componente en X y en Y. Y el producto escalar es de X por Fx más de Y por Fi más 0 por 0. Estas son las dos formas de calcular el producto escalar, por medio de los módulos y el ángulo y por medio de las componentes. Estas son dos maneras de calcular el producto escalar. Este utilizando los módulos y el ángulo, si conozco, y este utilizando las componentes. Las dos maneras, pueden guardarlas, es la manera de calcular. ¿Está claro? Producto escalar.
Sí, Ese archivo está en el aula virtual. Sí, profe. Sí, todo aula virtual. Exactamente. Ah, si este archivo. Creo que estaba este. Creo que estaba este. Porque podría ser un ejemplo. Un ejemplo, exactamente, un ejemplo es el de el práctico. Vamos con el práctico. A ver. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Chicos, Sí, profe. ningún problema. Bueno, vamos entonces. Vamos entonces con el práctico. Vamos con el práctico. Vamos a hacer eso. Ya bajamos el práctico de vuelta nuevamente y vamos a hacer un ejercicio del práctico como ejemplo. ¿Le parece? Vayan buscando, vayan sacando el práctico. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el ejercicio? Supónganse que va a ser el ejercicio D del 8. Producto escalar. ¿Sí? Entonces, en este producto escalar tenemos F1 y F3. F1 y F3. Hagamos el ejercicio. ¿Sí? Le dejo un ratito que puedan practicar ese ejercicio. F1 y F3, ¿sí? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, entonces, le dejo acá para que ustedes vean la pantalla completa cómo sería. Esta es la definición de un producto escalar con los datos que ustedes tienen del ejercicio. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, me dicen ustedes cuánto vale F1. Sí, profe. Bien. Vean en lila o en rojo, mejor dicho en rojo, le puse, está 1,3. Vean que está acá, es este. Es este, ¿ven? Este. Sí, ¿Ven? profe. Bien, 1,3. Componente en X, 1, acá chiquitito, 3, la vertical. El segundo es este vector, ¿ven que es este? ¿Ven? El verde Sí. está 2,3. Ese era -3. Profe. Profe, es Sí. -3. Menos 3, entonces menos 3. Lo que pasa es que no... Ahí está. 2 menos 3. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Este Sí. es en verde Sí, 2 profe. menos 3, el otro es 1,3. Entonces, ¿cómo yo hago el cálculo? De dos maneras. El módulo de U es 361 o para usted F1 o F3. 361. El otro módulo es 316. ¿Le sale eso? ¿Le sale o no? Acuerden que B va a ser, ¿cuáles son las componentes de B? 1 y 3. Entonces, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado son 9. 1 más 9 da 10. Raíz cuadrada de eso, raíz cuadrada de 10, ¿cuánto da?
3,16. ¿Sí o no? ¿Le dio o no le dio? Sí. Sí, profe. Vamos con el módulo de U. ¿El módulo de U cuánto vale? 2 al cuadrado es ¿cuánto? Es 4. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto le da? 9. ¿Sí o no? Porque base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces me queda 4 más 9. ¿Sí o no? Si a eso le saco la raíz cuadrada de 13, me tiene que dar 3,61. ¿Le da o no le da? Sí, redondeado. Claro, lógico, sí. Acá le estamos tomando dos cifras significativas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bien, ahí entonces. Entonces, estos son los módulos. Ahora, ¿cómo calculo? ¿Cómo saco este menos 7? Este es lo que yo le dije. Este menos 7 es el módulo de esto por el módulo de esto por el coseno del ángulo que forman. El ángulo por afuera vale 232,13. Yo quiero este ángulo de adentro. Entre los dos. En realidad los dos le va a dar lo mismo, pero siempre trabajamos con el menor. ¿Cuánto es el ángulo que está acá? 232 grados. Es el por la parte de afuera. Y por la parte de adentro, el suplementario. $232 menos, ¿cuánto? 360. Eso me va a dar esto. 128 te da. O sea, 128 o 232. Cualquiera de los dos. Siempre trabajamos con el más chico. Este. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien ahí, bien ahí. Entonces, ¿cuánto le da el coseno de ese ángulo? Menos, o sea, Estoy calculando esto que estoy 0,61 haciendo. negativo. Menos, ¿Cuánto? 0,61 negativo. Exacto. Entonces, ¿cuántos fue el módulo de uno de los vectores? 361, ¿no es cierto? El otro, 316. 361 por 316 me da esto. Coseno de alfa, ¿cuánto me da? ¿Hicieron el cálculo? Menos 0,61. Por el módulo de los dos vectores que yo le di, ¿cuánto le da? 361 por 316 por el coseno del ángulo. Eso es lo que le estoy tratando de decir. ¿Me entienden eso o no me entienden? Estoy haciendo esto, producto escalar. sí, profe. Menos 6,95. ¿Que aproximadamente cuánto sería eso? Menos 7. Exacto. Por eso le da menos 7 acá. Ese haciendo con los módulos y el ángulo. Ahora vamos con el producto escalar calculado de la otra manera con las componentes. U de X por B de X. ¿Cuánto vale U de X? 2. ¿Cuánto vale B de X? 1. Más U de Y, ¿cuánto vale? 2. Perdón, U de Y vale, perdón, disculpen, menos 3. ¿Y cuánto vale B sub I? 3. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. 2 menos 9, menos 7. ¿Se entiende, chicos? Sí, se De entiende. las dos maneras. Puedo calcular usando los módulos o las componentes. Cualquiera de las dos podemos ocupar. Y así definimos el producto escalar. ¿Se entiende o no se entiende? Le doy otro ejemplo. ¿Por qué él me dio 3,61?
A ver, alguno que le explique por qué dio 3,61, a ver si entendió. Porque es la raíz de 13. 3,61 le dio. ¿Cuál es? Este U. U vale 2 en X menos 3 en Y. Entonces el módulo de U es 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado me da 9. Entonces, 4 más 3 más 9, 13. Raíz cuadrada me da el módulo. Raíz cuadrada de 13 me da 13,61. Raíz cuadrada de 13, ¿cuánto es? Ahí ya entré en la duda yo ahora. 361. 3,61, 3,65, bla, 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 aproximadamente 3,61. Claro, claro. Bueno, ahora calculen, le doy otro número y me calculen el producto escalar a ver si le da esto. Vamos acá. Vamos con este ángulo. Le doy 4,2. A ver si le da eso. Repasen ahí a ver si le da. ¿Estamos? Vamos, muchachos. ¿No le entendieron mucho? Entonces, el producto vectorial entre dos vectores, así como yo hago el producto común, cuando hay vectores, yo tengo el producto escalar que me da un escalar y el producto vectorial que me da otro vector. Eso se ocupa mucho para poder representar. Pero eso sí hay 3 vectores. Un producto vectorial, ¿cuántos vectores hay? Acá, ¿cuántos vectores se ve? ¿Se ve que hay 2 o no? Y en el Hay otro, en el otro que había Entonces, mostrado también la K era 0 nomás. O sea que no exacto, tenían porque 3 estaba en el vectores. plano. Sí, sí. Acá lo que tengo es 3 componentes. U base 1, U2, U3. En este caso, estos dos eran 0. U3 El y 3 B3 eran. vendría a representar la Z. Exactamente. La componente Ah. Z. Entonces, es U2, el vector va a ser, entonces siempre es, cuando es I, va a ser U1 por B2 menos B1 por B2 por U2. Esa es sería, le vuelvo a repetir, esto sería, yo agarro para sacar la componente en I, anulo, y me queda esto. U2 por B3, B2 por U3. Menos, así es la fórmula, menos J. Vamos con la componente de J. Con la componente de J lo que hago es simplemente anulo la columna, anulo la fila. Y ahí calculo. Me quedan U1 por B3 menos B1 por U3. Y esa me queda la componente J. Profe, Diga. yo Lo hice mío con un qué. ejercicio del 8, ahora sería AYECA. Sí. No sé si está bien, pero me salió -9, porque la multiplicación de IJ por K me da 0 y AYK que me da -9. Bueno, vamos a tratar de hacerle vuelta. A ver cómo va. Bueno, le doy acá un ejemplo. ¿Sí? Traten de hacerle este ejemplo. ¿Se ve ahí? Le compartí ahí, ¿no es cierto? Calcular el producto vectorial entre los vectores U, que vale 1, 2, 3, y B, que vale -1, 1 y 2. Hálleme el vector. Le doy un ratito. ¿Se animan a hacer? ¿Sí o no? Sí. Vamos a hacer cuál es el problema. Bueno, traten de hacer. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que yo calculé. 1 por 2 menos 1 por 3. Esto queda -1, me da -3 acá adentro y ahí me queda menos con menos más. Y me queda 5. ¿Y este 3 cómo me da? Este 3 cómo me da. Este 3 me queda. Este 3, ¿no?
Hagamos ahora S3. Profe, esto está explicado en el PDF también, ¿no? No. Dale, gracias. Entonces, vamos con la componente en K. Con la componente en K, esta última. Anulo la fila, o sea, anulo esta columna. Me queda este discriminante. Chiquitito. Primer fila me queda 1 y 2. Segunda, menos 1, 1. Menos 1, 1. ¿Cómo calculo? Hago esto por esto menos esto por esto. ¿Cómo sería eso? Vamos acá. ¿Sí? 1 por 1. Menos, paréntesis. Menos 1 por 2. ¿Eso qué me da? Me queda 1 menos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Y eso qué es igual a? 1 más 2, que es igual a 3. Por eso me sale 3 acá. Por K. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, sí. ¿Dudas? ¿Dudas? Sé que hay No, muchas, pero bueno. ninguna. Bueno, entonces, le dejo a ustedes que planteen el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El ejercicio del práctico. ¿Cuál ejercicio práctico? A ver. El ejercicio 8D. El ejercicio 8D. F1, F3. O sea que con Kramer hacemos el producto escalar. Con Kramer hacemos el producto vectorial. Vectorial, porque me da un vector. Ah, sí, sí. Hagan ahí F1, F3. ¿Estamos? Estamos. Lo único que sí que si hacemos F1 y F3, cambiaría que en la tercera fila, o sea, en la U3 y B3 quedaría 0. Exacto. Ahí van a ver que en toda, cuando calculen I y calculen J, le va a dar 0, todo por 0. Y cuando calculen K, va a ser lo único que le va a dar componente. Ok. Es lo que yo les mostré con los marcadores. Sí, sí. Bueno, chicos, ya da por hoy. ¿Estamos? Le hago una consulta, ingeniero, porque yo ahora me puedo conectar ya pasado las 3:30. Momento, fuerza, torque, vamos a ver la semana que viene. Sí, exacto. Ahora se estuvo viendo vectores nomás, ¿No te entendí? que si ahora en la clase esta solo se vio los ejercicios de vectores. Exactamente. Así que Bueno, bueno. practiquen, chicos, practiquen, hagan. Estamos bien lentos, o sea, lento le quiero decir, estamos de a poco, bien de a poco, ¿está? Así que deberíamos ir, tienen que aprovechar, ¿está? Bueno, chicos, hasta la clase que viene. Hasta Nos la vemos. clase que viene, profe. Nos Hasta vemos, luego, gracias. buenas tardes. Gracias, profe. Hasta De luego. nada, chicos, hasta luego.